Continuamos con Hola El Salvador y hoy tenemos un tema muy pero muy importante. Y muy bien, Ana Gigi, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el instrumento que ocupamos, o sea, la mayoría de los seres humanos para poder comunicarnos, para conocer nuestras emociones? La voz, por supuesto. Una foca. Ajá, la boca, sí. Sí, mira, la voz. La gran mayoría de personas alrededor del mundo utilizan principalmente la voz para podernos comunicar, pero no le damos la importancia que debemos en cuanto a los cuidados y hacemos muchas cosas, como lo dijimos al inicio del programa, que nos afecta al uso de la voz. Y el problema es que hay algunas condiciones que nos pueden llegar a afectar. Y como hoy es el Día Mundial de la Voz, hoy tenemos a un invitado, chicas, que nos va a dar buenos consejos al respecto. Por supuesto, se encuentra con nosotros el doctor Carías y lo vamos a recibir con un aplauso. ¡Hey, Doc! ¿Qué onda? Bienvenido a la pantalla de Canal 12 del programa Hola El Salvador. ¿Cómo está? Buenos días. Hola El Salvador, buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Para mí es realmente mi casa. Me siento muy contento de estarlos acompañando en este día. Deseo todo lo mejor a cada uno de ustedes, nuestros televidentes y teleoyentes, en esta situación especial que no solo afecta a nuestro querido país, que lleva el nombre de El Salvador, sino que al mundo entero. Un saludo a todos en la distancia, donde quiera que se encuentren, con mis mejores deseos. ¿Qué tal Ana Yancy? ¿Qué tal Georgina? ¿Qué tal Henry? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Realmente para mí es una alegría nuevamente estar celebrando el Día Mundial de la Voz. Como todos ustedes saben, hoy celebramos el Día Mundial de la Voz. El Día Mundial de la Voz nace como una preocupación de los otorrinolaringólogos y sus diferentes sociedades en cada país, que se reúnen a través de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringólogos para tratar de ayudar en la prevención de patologías de la voz, de enfermedades de la voz. Esto nace, su primera celebración en 1999, y desde entonces, año con año, tratamos de recordar que la voz es algo que debemos de privilegiar, debemos de cuidar mucho y debemos de agradecer que la tenemos. Es nuestra forma más común de comunicación, y aunque no es la única, pero es la considerada como normal, y realmente es algo que deberíamos de apreciar tener, porque cuando lo perdemos vemos lo valiosa que es. ¿Qué es la voz? La voz es el sonido que emitimos los seres humanos, bueno, todos los animales, dentro de ellos los seres humanos, y que es una característica personal que nos permite comunicar. Las vías aerodigestivas superiores, como todos sabemos, nos sirven para comer, para respirar, para producir la voz. Pero, ¿qué es la voz? La voz es un sonido, es ese sonido que emitimos, y que para emitirlo se necesitan tres características: un cuerpo, un elemento de transporte y una caja de resonancia. El cuerpo generalmente tiene que ser elástico, en este caso para los seres humanos son nuestras cuerdas vocales. El elemento de transmisión en nuestro caso es elástico, que es el aire, y la caja de resonancia es la laringe. La laringe es la parte más inferior de nuestras vías aerodigestivas superiores. Todos los elementos que están cerca de las vías aéreas, de las vías aerodigestivas, pues tienen cierta inclinación en mayor o menor medida en afectar nuestra voz. Por ejemplo, cuando estamos tapados de la nariz, pues tendemos a tener lo que se llama una voz nasal. Pero ese bloqueo nasal no solo puede ser propiamente en nuestras fosas nasales, sino que también puede ser en la cavidad faríngea. En este caso, por ejemplo, en la parte más alta de la faringe, que se le conoce como la rinofaringe, donde están uno de los elementos más conocidos de lo que conocemos en medicina como el anillo de Valdeir, que está compuesto por las amígdalas adenoideas, o comúnmente adenoides, que es a las que me estoy refiriendo, que están en la rinofaringe. Las adenoides pues están al final de nuestra nariz. Otro elemento anatómico que también afecta la voz son nuestras amígdalas. Por eso aquellas personas que padecen de infecciones recurrentes de amígdalas, pues saben que me estoy refiriendo a que tienden a padecer cambios en la voz, disfonía, afonías. ¿Qué es la disfonía? La disfonía es una alteración del sonido normal que nosotros emitimos. Ese sonido tiene
intensidad, puede ser fuerte o puede ser suave. Tiene tonalidades que pueden ser agudos, pueden ser tonos medios o pueden ser tonos graves. Y tiene el timbre, que es una característica personal. Cada uno de los animales, cada uno de los seres humanos tenemos nuestro propio timbre de voz. Y eso es lo que nos caracteriza. En este día queremos hacer especial énfasis en los cuidados de la voz. Y lo primero que vamos a explicar es que nosotros tenemos nuestro propio timbre de voz. Y ese timbre de voz, cuando cambia, es lo que nosotros le llamamos en medicina disfonía. Disfonía es una alteración en el timbre de voz. Afonía es cuando no aparece la voz. Cuando hay una disfonía, no debemos de alarmarnos, sino que lo primero que debemos de hacer es extremar nuestros cuidados normales de la voz. Entiéndase, debemos de evitar todo aquello que irrite nuestra caja de resonancia, nuestra laringe. Y lo primero que debemos de hacer es evitar los choques de temperatura en la alimentación. La alimentación no debe ser en estos casos ni demasiado caliente, ni mucho menos demasiado fría. Tampoco debemos de ingerir cortantes, debemos de evitar los irritantes, debemos evitar los cítricos, debemos de evitar las frituras, debemos de evitar los condimentos, debemos de evitar los picantes. Tal vez si no los podemos evitar al máximo, tratar de disminuirlos lo mayor posible. Esto lo debemos de hacer sobre todo en aquellas personas que padecen enfermedades que afectan la voz, como es el reflujo extraesofágico. Nuestra sociedad es una sociedad estresada y en estos momentos todo el mundo, no solo la nuestra, está más estresado de lo normal por la situación extraordinaria que lamentablemente vivimos. Entonces, hay ciertas enfermedades que se ven afectadas por el estrés, como es el reflujo extraesofágico. Entonces, los pacientes que son reflujadores deben de tener mayor cuidado. También los pacientes que padecen de la nariz, principalmente los pacientes rinosinusíticos. La rinosinusitis, una de las características es que tiene goteo retronasal y eso termina irritando la cavidad faringolaringea. Toda aquella actividad o todo aquello que afecte e irrite a la cavidad faringolaringea, pues va a terminar teniendo una afección sobre nuestra calidad de voz, nuestro timbre de voz. También tenemos que tomar medidas precautorias. Por ejemplo, a la noche no salir a nuestros jardines, no bañarnos con aguas demasiado heladas y en momentos inadecuados. Si vamos a hacer ejercicio, no debemos de estar hablando. Realmente el hablar cuando hacemos ejercicio lo que hace es forzar más allá nuestra caja laríngea. Nuestra caja laríngea tiene muchos musculitos y estos musculitos son los que nos hacen tener una buena calidad de voz. Mucha gente cree que el poder cantar es un don y no, el poder cantar es simple y sencillamente tener la educación necesaria para saber dominar estos musculitos. Es como los levantadores de pesa, ellos tienen una educación de hacer ejercicios sobre ciertos músculos y así van desarrollando el sistema musculoesquelético. Pues esto es parte del sistema musculoesquelético y también tiene sus propios ejercicios, que estos no vamos a tocar, no vienen a colación, pero sobre todo aquellas personas que son profesionales entienden de lo que estamos hablando. Hablando de los profesionales, ellos tienden a tener después de sobreesforzar la voz. Y los profesionales de la voz, la gente tiende a pensar en los cantantes, pero no, por ejemplo, la gente que trabaja en los call centers, algo que está muy de moda en nuestro país. Generalmente no debemos hablar más de 4 horas seguidas. Estas personas a veces hablan 6, 8 y hasta más horas al día. Entonces, uno de los consejos que debemos de decir es que si está en aire acondicionado se proteja con bufanda, incluso con gorro, con cachucha, para que la temperatura corporal en el área donde se produce la voz esté realmente estable y no se vea afectada por temperaturas demasiado bajas. Y a veces están contrarrestando estas temperaturas bajas con bebidas calientes como chocolate, té, café, lo cual tampoco favorece la cafeína, la teína, ¿sí? Que los chocolates sean líquidos como los salvadoreños, sólidos como lo comen los suizos, realmente abren el esfínter esofágico inferior, producen reflujo y terminan causando más daño. Entonces la recomendación
es de mantener una temperatura tanto en el área de la vía digestiva superior por fuera como por dentro lo más estable posible. Los profesionales de la voz tienen que tener cuidados extraordinarios después del momento en el que han estado ejerciendo la voz, en el que tienen que ejercer su profesión con la voz, tratar de limitar a lo menos posible el hablar. Ellos tienden a tener fatiga y a tener dolor por cuestión de el extremo uso de la voz, sea en tiempo, sea en esfuerzo, en elevar el tono de voz. Y entonces, una vez que no lo estén utilizando profesionalmente, pues deben de tratar de evitar el uso de la voz. Además, deben de tratar de cuidar la voz con medicación específica bajo receta médica. Y aquí quiero aprovechar enfáticamente de decir, por favor, tanto los profesionales como los no profesionales, ellos lo saben más, pero toda la gente televidente, que no se automedique. En especial en estos tiempos es algo que queremos ser bien enfáticos y decir, por favor, no se automedique, no se automedique. También debemos de decir que hay otras formas de cuidar la voz. Manténgase relajado. Si usted se siente estresado, ¿sí? Trate de hacer algo que lo mantenga de la mejor manera, como dice nuestro querido Mágico González, con positivismo, ¿verdad? Realmente es algo que influye dramáticamente en la voz y en aquellas patologías que causan cambios en nuestro timbre, como decíamos. Hay métodos caseros que podemos usar para refrescar a nuestras cuerdas vocales, como es la miel. Hay que decirle a la gente que debemos de hidratarnos. La gente dice hay que tomar agua, pero ¿cuánto debemos de tomar? Pues debemos de tomar al menos 2 litros de agua al día, ¿verdad? Si hacemos ejercicio, pues vamos a tomar más. Y si estamos hablando mucho con la voz, la recomendación con la gente que ejerce mucho la voz es que lo mejor es debemos de estar tomando agua en pequeñas cantidades, realmente a cada instante. De acuerdo, cada vez que estamos hablando, debemos de estar tomando agua para que nuestra cavidad laríngea se encuentre lubricada, se encuentre humidificada y eso le permita funcionar de la mejor manera. Una de las costumbres que tenemos es de usar chicle o sobre todo dulces de menta, y esto no es adecuado, no es la mejor manera de cuidar la voz. En los niños, la parte más alta de la faringe, que es la rinofaringe, tiene lo que llamábamos hace unos minutos las adenoides, y estas adenoides a veces se pueden hipertrofiar, se pueden hacer más grandes, y esto puede causar lo que se llama una voz nasal, que es lo que da también la gripe. La gripe nos da esa voz nasal porque aumenta el tamaño de la mucosa que tenemos en las fosas nasales y eso bloquea pues, nuestras cavidades. Entonces este bloqueo de nuestras cavidades nasales en la parte posterior realmente afecta a la voz. Y no solo afecta a la voz, sino que afecta al descanso. Y el descanso afecta a la voz. Y entonces caemos en un círculo vicioso. Uno de los cuidados que le decimos a la gente en cuanto a la voz es que hay que dormir bien. Y las personas, sobre todo los niños que tienen hipertrofias de adenoides, o sea, adenoides grandes, y o hipertrofia de amígdalas, o sea, amígdalas palatinas o amígdalas tonsilares grandes, es que no pueden descansar bien. Entonces esto hay que hacerse ver con un especialista. ¿Cuándo voy a consultar a un especialista? ¿Cuándo voy a consultar al otorrinolaringólogo? Pues voy a consultar a mi otorrinolaringólogo o a mi médico cuando después de más o menos 2 semanas de tener una difonía o una fonía y no veo ninguna mejoría, pues yo debería de consultar, ¿verdad? Si nosotros en los 3-4 primeros días no tenemos un proceso febril, pues esto no nos debe de causar alarma, pero en el momento en que haya fiebre, sí debemos de consultar porque probablemente se trate de un proceso inflamatorio que ya se ve sobreinfectado. Por último, quiero enviar un saludo lleno de positivismo a todos ustedes. Para los no creyentes y para los creyentes como su servidor, realmente es una etapa difícil. Y para los creyentes le pedimos a Dios nuestro Señor que nos acompañe y que tenga piedad de nosotros y nos ayude a seguir adelante. Nosotros como salvadoreños debemos de sentirnos muy orgullosos
que ostentamos el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y desde este pequeño país, un saludo a todo el mundo, y como salvadoreño, un saludo a todos los salvadoreños aquí en nuestro país, donde quiera que se encuentren, a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes. Saben, esta enfermedad no discrimina, ni siquiera ha discriminado entre animales, y es un momento de reflexión, pero también es un momento que debemos de aprovechar para estar con nuestros seres queridos. Y la primera recomendación que les quiero pedir, que ya la han escuchado muchas veces, pero hay que ser insistentes: por favor, ayúdanos a ayudar. Quédate en casa. Quedándote en casa te ayudas tú, ayudas a tus seres queridos y ayudas a nosotros, los profesionales en salud, a tratar de hacer lo mejor, no solo por nosotros, por todos. Entonces, quédate en casa, mantenerte positivo, hidratate, busca algo que te entretenga, pero cultivate también. Nuestro país necesita mucha educación y mucha culturización. Y en estos momentos difíciles quiero aprovechar para desearles todo lo mejor a todos y cada uno de ustedes, televidentes y televidentes de este programa tan bonito como es Hola El Salvador. También quiero aprovechar en un día especial, como el Día Mundial de la Voz, para decir que agradezcamos todo aquello que tenemos y que muchos damos simple y sencillamente por hecho: el poder caminar, el poder ver, el poder escuchar, el tener voz y poder comunicarnos con mayor facilidad. Que Dios los bendiga, que estén súper bien. Arriba ese ánimo, arriba El Salvador. Bendiciones para todos.